Bueno, una vez que ya se han determinado los volúmenes de volumen muerto y el volumen útil de la presa, haciendo una simulación y operación del embalse, vamos a determinar las alturas y las cotas del embalse, ¿no? Las alturas características, donde el volumen muerto va a definir, el volumen muerto definido por un estudio de sedimentos, en nuestro caso, el día sábado vimos la teoría del método de la ecuación universal de pérdida de suelo, USLE, es uno de los métodos a considerar, ¿no? También, una vez que se tiene este volumen muerto, lo que prosigue es ingresar a las curvas características de la elevación volumen, es decir, tenemos nuestra curva característica elevación volumen, donde tenemos los volúmenes, y aquí tenemos las elevaciones. Entonces ingresamos con un determinado volumen, es decir, este volumen supongamos este volumen que se encuentra aquí, el volumen muerto, y ya sea con la ecuación o con la gráfica, vamos a obtener nuestra altura de volumen muerto, que va a ser este de aquí, ¿no? Esa es la forma de determinar la altura a definir para el volumen muerto. Una altura de operación se refiere a la cantidad o una cantidad de volumen que damos con un margen de seguridad, ¿no? Esta altura de operación. Es decir, que a partir de la cota de 10.92 metros de la altura del volumen muerto, vamos a darle un metro para que se ubique el desagüe de fondo, ¿no? Esta va a ser la altura de volumen de operación. H, el volumen de operación. ¿Ya? Con eso vamos a tener un determinado volumen. A partir de eso, vamos a tener una altura del volumen muerto total, que va a ser la suma de los 10.92, que es la altura correspondiente a nuestro volumen de sedimento, más un metro de seguridad, tenemos 11.92, una altura de volumen muerto total, ¿ya? Entonces vamos a tener aquí nuestra altura de volumen muerto total. A partir de ahí, sacamos nuevamente nuestro volumen. Este es nuestro volumen muerto total. Y venimos a la curva donde intercepta y determinamos el volumen muerto total. ¿Ya? Entonces, por eso es importante determinar lo más exacto posible o lo más real posible la topografía para determinar nuestra curva de elevación volumen, ¿no? Entonces, este volumen muerto total lo determinamos con la curva, ¿ya? Con la curva con esta altura de 11.92. Después vamos a determinar un volumen aprovechable del embalse, el volumen útil, este que se ha sido determinado en función de nuestra simulación del embalse, ¿no? Un volumen útil. Hicimos un ejemplo, creo que les dimos para que hagan la operación la semana pasada, ¿no? Este es un volumen del embalse, el volumen útil. Este volumen útil, para ingresar a la altura, primero yo tengo que sumarle al volumen muerto total, a este de aquí. Yo tengo que sumar el volumen muerto, es decir, los 30.103, lo sumo más el 123.600, el volumen útil. Estos dos se suman
Y vamos a tener 30 más 23, 153. 153.703 metros cúbicos. Este va a ser el volumen total del embalse. Entonces sumo mi volumen útil. Aquí voy a tener mi volumen útil. Este rango de aquí, que sea mi volumen útil. Todo este tramo de aquí, como volumen útil. Entonces, si sumo al volumen muerto total que está aquí, hasta aquí voy a tener todo el volumen del embalse. Esos 153.703, vengo y entro a la gráfica y me va a arrojar el valor de la altura del vertedor de excedencias, ¿no? Esa altura del vertedor de excedencias, que va a ser la altura total del embalse. Esa altura, según la gráfica o según estas curvas características, una ecuación que tenga de una regresión o una interpolación, dicho 3 métodos que pueden determinar el que sea más real posible. Tenemos una altura de 19.1 metros. Esa es la altura del vertedor de excedencias. Entonces, ingresamos hasta aquí y después ya nos tocaría determinar la cota, ¿no? Con esta altura, y si tenemos una cota inicial al inicio de la topografía del embalse, con esta altura sumamos a la cota inicial y vamos a tener las cotas del vertedor de excedencias, ¿no? Una vez que se tiene esa cota correspondiente, por ejemplo, a esta altura, esta es la altura del vertedor de excedencias, esta es la cota del lecho de río, lo que les mencionaba. Lo que está con verde es la cota de la base del embalse. En la parte del río, en la parte donde está ubicado el cuerpo de la presa, donde va a estar el vertedor, la parte más profunda, ¿no? Y esta es la cota que se va a sumar en función a la altura del vertedero. Los 19 metros más los 3.236 metros. En total voy a tener una cota final de 3.255.11 metros sobre el nivel del mar, que va a ser la cota de la cresta del vertedero. De la misma manera pueden encontrar la cota para el volumen de operación, para la cota del volumen muerto total, para la cota del volumen, la cota del volumen útil es la cota del vertedor de excedencias, ¿no? Esa es la manera de determinar en función de las curvas características de alturas, elevaciones en volúmenes, nuestras cotas y alturas características del embalse, ¿no? Importante es determinar bien la altura del volumen útil, la altura de, perdón, el volumen útil, el volumen muerto del embalse. El volumen muerto del embalse pueden determinarlo con el método que ustedes tengan los datos más concretos, ¿no? Más que tenga mayor fiabilidad la obtención de los datos. Existen métodos en los que se tienen tienen gran cantidad de parámetros, pero el asumir datos por medio de tablas y relaciones también nos puede dar como resultado volúmenes muertos, volúmenes de sedimento que no son reales, ¿no? Para emplear cualquiera de los métodos siempre se tiene que tener un respaldo de datos de estudio en la zona. Por ejemplo, para el método USLE van a necesitar una ecuación que refleje el factor de entrega de la pérdida del embalse hacia la pérdida del suelo en la cuenca hacia el transporte en el embalse, es decir, que se necesita, no podemos asumir una ecuación
que, por ejemplo, para la erosividad, que tenía esta forma característica, donde IMF viene a representar el índice modificado de Fournier y A y B son coeficientes para la erosividad, que es la agresividad de la lluvia dentro de la zona de estudio. Entonces, estos coeficientes vienen a determinar el comportamiento característico de la lluvia o la precipitación en la zona. Y esto solamente es una representación, una ponderación de la precipitación mensual con respecto al anual. Entonces, esto es lo importante, ¿no? Determinar o utilizar coeficientes que sean adaptados a la zona para representar la erosividad, ¿no? No podemos asumir coeficientes que representen de otros estudios de otros lugares, ¿no? Esto para el método USLE cuando tenemos erosividad, heredabilidad, longitud y pendiente, cobertura vegetal y prácticas de conservación, ¿no? Una vez que se tiene la tasa, hemos dicho, se obtiene la pérdida total del suelo, que viene a representar, por ejemplo, un factor de entrega en función del área multiplicado por la tasa de pérdida de suelo en la cuenca anual, ¿no? Este factor de entrega generalmente tiene también un exponente y un coeficiente. Estos pueden estar planteados con la ecuación del USDA, del método USDA o el método de Bernoulli, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, esta es la forma de determinar las alturas del volumen, alturas y volúmenes característicos de la cuenca. Perdón, del embalse. Una vez que ya se han determinado las alturas del vertedor, ustedes ya pueden realizar el tránsito en el embalse, ¿no? El tránsito de una tormenta en el embalse. Eso lo pueden hacer con diferentes métodos. Una vez que ya se tienen las cotas, se ingresan los volúmenes de almacenamiento y van a tener los caudales, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de un hietograma y lo vamos a realizar en el HMS y también una ecuación o un método en el Excel de nuestro, ¿no? Para concluir, vamos a dejar esto aparte, un tema aparte. Para concluir con las alturas, primeramente vamos a determinar las alturas del borde libre, ¿ya? Una de las ecuaciones para determinar es la ecuación de David Sorensen, donde tenemos en consideración la velocidad del viento en el vaso de almacenamiento. Esto tiene que ser un dato previo. Por ejemplo, salen de las ecuaciones de las estaciones cercanas, o en función de las estaciones cercanas, si es que el embalse no está muy cerca, se puede hacer un mapa de velocidad del viento, ¿no? Con sistemas de información geográfica podemos hacer una interpolación, al igual que se realiza el valor de las precipitaciones anuales y sacamos una precipitación ponderada, como las isoyetas. Podemos determinar con los valores de la velocidad media, de repente algún estimado de un mapa de velocidades y tener este valor, ¿no? En función de los datos de la estación. Entonces lo llevamos a kilómetros y determinamos el fetch, ¿no?
Para determinar el fetch, bueno, existe una metodología en la que, a ver, vamos a compartirlo. Un momento, voy a dejar de compartir para buscar, para presentarles el... Inge, disculpa ahí, compañeros, en la sala de espera. No se lo podría dictar, por favor. Sí, ya les vi recién, es que no los había visto anteriormente. Ahora nosotros, ¿no? Un momento, estoy abriendo el archivo. Hasta que abra el archivo. Vamos a seguir ya. Entonces, ahora lo vamos a ver. Determinación de fetch, ¿ya? Está en función del embalse. Es decir, de las distancias del embalse hay que trazar, tenemos ahí un embalse. Este es el lugar del cuerpo de la presa, este es el embalse, los perímetros, el vaso de almacenamiento. Y hay que trazar una distancia larga, medir, después trazar a distancias de ángulos de 12 grados e ir sumando las distancias y aplicar una ecuación para determinar el precio, ¿no? Pero ahora lo vamos a abrir el archivo para que tengan mayor claridad y el mapa de vientos para mostrarles. Pero una vez que se determina esto, hasta que abra esto, vamos a continuar. Es la altura de seguridad. Vamos a darle una altura de seguridad al embalse, que puede ser 1 metro o 0,70 dependiendo de las cuotas y del paso de almacenamiento y también de la velocidad del viento. Entonces aquí lo que hacemos es determinar una altura del oleaje, ¿ya? Las ecuaciones vienen, aquí tienen diferentes criterios. David Sorensen, Stevenson Molitor, del Buró de los Estados Unidos, Molitor, y aquí se ha hecho una ponderación de todas estas ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación de el Buró de los Estados Unidos es igual a 0.075 la velocidad del viento menos 8.5, ¿no? Esa va a ser la altura del oleaje, ¿ya? Esa va a ser la altura del oleaje. Para monitor tenemos 0.17 de la raíz cuadrada de la velocidad del viento por el fetch más 2.5 menos la raíz cuarta del fetch, ¿no? Me sale 0.73. En realidad, aquí lo que se hizo es un promedio, como están todos, son criterios diferentes, es determinar un promedio de todos los valores, ¿no? Estos valores, como ven, son cercanos, ¿no? Entonces, el promedio puede ser aceptable determinar. Si en el caso uno de los criterios se dispara, bueno, podemos desechar ese valor y considerar el promedio de los restantes, ¿no? A ver, un momento si abrió. Todavía, ¿no? Ya. Esa altura de ola de recogida
podemos asumirle en función de la altura de la ola, de promedio de todos los criterios, asumirle un 30%, así como está en esta ecuación, 1.3 de la altura de la ola, un 30% más, y considerar esta ola de ola profunda. Y finalmente considerar la suma de ambos, que va a ser 0.79 más, perdón, los 1.02 más los 0.70 que estábamos aquí como la altura de seguridad, ¿no? Aquí se considera directamente 1.02 más los 0.70, ¿no? Este es un método, este es uno de los métodos, calculando directamente la altura de la ola. Y ahora, concluyendo este, lo vamos a ver otro método, ¿no? Pero una vez que tenemos este borde libre, ya solamente nos resta considerar la altura total de la presa. En función de que tenemos ya esta simulación, que es la simulación del tránsito de avenidas sobre el embalse. Es decir, para una tormenta, para un cierto periodo de retorno, es decir, aquí tenemos el embalse, tenemos, esta es nuestra altura del vertedero, y lo que nos va a dar la simulación de la tormenta a través del embalse, del vaso de almacenamiento, es decir, cómo transita esa tormenta a lo largo del embalse, es la altura sobre el vertedero. Esa tormenta nos va a dar esta altura de la tormenta, altura máxima, dependiendo del proyecto, de la envergadura de la presa. Se va a considerar para un periodo de 500 o 1000 años la tormenta, ¿no? Un periodo de torno de 500 o 1000 años. Entonces tenemos esta altura de simulación. Entonces vamos a considerar la altura del cresta del embalse, que teníamos 19 metros punto 01. Sumamos la altura del tirante, los 89, hasta aquí 0.89. La altura del borde de seguridad, 0.70. 0.70. Y nuestra altura del borde libre, que es 1.72. Bueno, estos están disparados, pero sumamos todo y tenemos la altura de 21.60, ¿no? Esa es la altura total de la presa al coronamiento, ¿ya? Esa es la clasificación. A ver, vamos a ver un poquito si abrió el fetch.
¿no? Está pesado. Aquí está. Aquí está. Vamos a- Perdonen, aquí ya está. Abrió. Esa es la determinación del oleaje. Entonces se traza una recta desde el embalse hacia el punto más alejado. Y con esta ecuación de Fetch, uno dividido entre dos veces el ángulo de inclinación y abertura, la sumatoria, es decir, la integral, la sumatoria de menos ese ángulo hasta más ese ángulo, de todas las longitudes consideradas. Entonces, esta sumatoria nos va a dar la determinación del fetch, ¿no? Ese es el criterio para considerar el fetch. Una vez que tienen esto, se arman una tabla. Esa es la ecuación. Además, tienen que tener, por ejemplo, este es un mapa de vientos, que como les decía anteriormente, lo que tienen que hacer es considerar las estaciones cercanas. Por ejemplo, este es el embalse de San Jacinto. En base a estas estaciones, se ha generado el mapa de velocidades del viento, ¿no? Estas son las velocidades. Aquí está las velocidades del viento. Y considerando las direcciones, es decir, las estaciones van a estar con sus velocidades del viento promedio y sus direcciones. Por ejemplo, esto va a ir para ahí, las máximas. De repente esta para el otro lado. Entonces ya el mapa de vientos nos va a dar una orientación, como pueden ver ustedes aquí, de estas velocidades de viento que se dirigen para allá, estas para allá y estas más para allá, ¿no? Una vez que se tiene este mapa de vientos, lo importante es que tengamos este dato en el embalse. Aquí está el embalse, y extraer este dato de la velocidad del viento y su dirección, ¿no?
Esas son las velocidades del viento sobre tierra. Esta es una consideración de las velocidades sobre tierra para llevarlas a las velocidades sobre el embalse, ¿no? Hay que hacer una transformación según la Spankol, sobre agua con un fetch menor a 16 kilómetros y sobre agua un fetch mayor a 16 kilómetros. Por ejemplo, nuestra velocidad del viento en metros segundos nos ha salido, no sé, 4, aproximadamente 4, por ejemplo, 4 metros segundos. La velocidad del viento sobre agua, si nuestro embalse es mayor en la longitud desde el cuerpo hasta el pecho, el pecho tiene más de 16 kilómetros, entonces tengo que considerar un incremento hasta 5.6 metros segundos y no 4, ¿no? Vamos a considerar directamente esta velocidad. ¿Esto de dónde va a salir? Esta velocidad sobre tierra, del mapa, ¿ya? De este mapa. Sacamos de las estaciones, interpolamos y obtenemos la velocidad del viento en este mapa, aquí en este punto en el embalse. Y una vez que se tiene ese valor, vengo a la tabla, tengo la velocidad del viento y adopto la velocidad sobre el agua, ¿no? De repente si es que es mayor a 16 kilómetros o si es menor a 16 kilómetros. Lo que tengo que hacer es interpolar si no tengo el valor exacto, ¿no? También puedo determinar los tiempos, el tiempo de desarrollo de la ola. Puede ser igual a fecha a 2/3 dividido entre la velocidad del viento en metros segundos, el fecha en kilómetros. Y también el calado medio que vamos a tener, ¿no? El desarrollo, perdón, de la ola, que va a ser igual a la velocidad del viento cuadrado por el fecha dividido entre 485 el calado medio en metros, ¿no? Este calado medio se va a considerar en función de si tenemos este embalse y ya se ha determinado la distancia del fetch. En ese mismo fetch podemos realizar un corte del embalse, de los perfiles, como ya tenemos la superficie del embalse, se realiza un corte y se puede determinar el calado medio, ¿no? La distancia media, una vez que se tiene aquí, y sacando las distancias hacia la profundidad de tener el calado medio en metros, ¿no? Eso es. Estos son los niveles del embalse, por ejemplo. Lo que he determinado de esta manera, determinar el calado medio en función de las alturas y los niveles del embalse, ¿no? Estos son todos los niveles definidos en función de cotas. En ArcGIS podemos determinar un polígono de alturas o niveles del embalse y podemos determinar las áreas correspondientes a cada polígono y también podemos determinar las profundidades y el calado correspondiente a cada área, ¿no? Otra forma de considerar es determinar esta ecuación donde tenemos el calado medio va a ser igual al área I por el calado I dividido entre el área total del embalse, ¿no? Del embalse lo ponemos ahí y esto lo sumamos desde I1 hasta N, ¿no? De esta manera se obtuvo un calado medio de 9.14 para este ejemplo, ¿no? El fetch para un ángulo de 27 grados de 42 kilómetros, la velocidad del viento 2.6, sobre el eje 0.065 y la altura de
oleaje estaba en función de la velocidad del viento, el pitch, y bueno, para este caso es muy pequeño, ¿no? La altura del oleaje. Pero esos son los métodos para utilizar, ¿no? En función del mapa, de vientos, de las estaciones, los datos de vientos, ingresamos a la tabla de la transformación de la velocidad sobre tierra y sobre agua, determinamos el sobreoleaje y determinamos la altura del agua. Ese es otro de los métodos a considerar, ¿no? Un momento, estoy viendo otro archivito. Les voy a pasar el archivo del EKHMS para que puedan instalarlo. El instalador, para que lo instalen, el HMS, y podamos hacer la simulación, ¿no? Y puedan seguir los pasos. ¿Para qué? Porque quedamos aquí pendiente nuestro tránsito en el embalse, ¿no? Ese tránsito en el embalse, como les decía, lo vamos a hacer en el EKHMS. ¿Ya? Ahí estoy abriendo. Este es el entorno del EKHMS. Se ingresa una gráfica, en realidad es una gráfica que es de referencia para la asignación de los componentes, ¿no? Estos son los componentes, esta es una cuenca, el dato meteorológico, las especificaciones, la serie de datos de la precipitación, y ya para terminar y hacer correr solamente ingresamos aquí, hacemos correr los cómputos, seleccionamos los componentes a considerar y obtenemos los resultados, ¿no? En función a esto, les voy a pasar este instalador para que lo puedan instalar el día de hoy y mañana le hacemos el tránsito de avenidas sobre el embalse y tener ya con un caudal máximo, tener los datos de salida, el caudal máximo en el embalse, estos ya son los resultados, y tener este nivel, ¿no? Este nivel, y tener ya la cota del vertedor. A partir de la cota del vertedor, tener este nivel, y ya podamos determinar en realidad este nivel máximo del agua, que es lo que nos interesa, en función de los resultados del tránsito del embalse, ¿ya?
Les voy a pasar ahora al grupo de WhatsApp el instalador. A ver. Vamos a ver esto. Voy a subir la plataforma. Este es el instalador. Vamos a entrar aquí. Es demasiado grande. Ese es el problema en el Moodle, en el sistema. Este es el archivito y tiene 127 megabytes y no lo quiere subir, ¿no? Miren, demasiado grande, solo permite 20. Por eso lo voy a subir con directamente el WhatsApp, ¿ya? A ver si admite. No, está demorando también. Ya, yo lo voy a subir en el Drive y les voy a pasar con un enlace. Si es que no carga aquí en WhatsApp, ¿ya? El siguiente, una vez que ya hemos terminado este tránsito de avenidas, que lo vamos a hacer en el programa,
y vamos a corroborar también en algún Excel. Vamos a llevar la unidad de selección de envases, ¿ya? La selección del tipo de presa. Presentación. Aspectos importantes, vamos a ver dentro de los aspectos importantes para la selección del tipo de presa, que claramente son la topografía, la fundación que se tiene, la cimentación, la fundación, las características del embalse y la disposición de los materiales, ¿no? Primeramente vamos a clasificar las presas. Anteriormente ya habíamos clasificado en función, según la función que cumplen. Se clasifican presas de embalse, presas de derivación, presas de regulación, según las características, en presas vertedoras y presas no vertedoras, según sus materiales, en presas de materiales sueltos, como tierra, enrocado, presas de hormigón, que van a ser presas de gravedad, presas de punto fuerte y presas de en arco, ¿no? Esas son las presas de hormigón. Desde aquí se los puede considerar materiales sueltos y de hormigón, ¿no? Según sus materiales. Para la selección del tipo de presa, debemos considerar factores físicos que gobiernan esta selección. Por ejemplo, la forma del valle y su fundación. Con respecto a la excavación de la cimentación, lo que va a costar el retiro de todo el material vegetal dentro del embalse, particularmente en las presas de concreto, se tiene que sacar toda la cobertura vegetal, el material vegetal y el terreno hasta llegar a la roca en el lugar del emplazamiento del cuerpo de la presa. Y ese es un tema a considerar importante porque incrementa el costo del proyecto, ¿no? La implementación del proyecto. En materia por ejemplo, esto es un perfil transversal, perdón, un perfil longitudinal de la presa donde tenemos que esto es la cresta de la presa. Estos son valles con un depósito profundo. Este depósito son los que se tienen que remover en el embalse. Todo este volumen puede representar un incremento elevado en el costo, ¿no? La diferencia donde se tiene valles con poco depósito y son más profundos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que aquí tenemos mucha mayor superficie en el embalse, en el área del espejo, por así decir. Tenemos mayor superficie y aquí tenemos de repente una menor superficie en el área del espejo y son más profundos, mayor profundidad. De repente, dependiendo de las alturas, este puede tener mayor capacidad de almacenamiento que este tipo de embalses, ¿no? Que son valles anchos y poco profundos, ¿no? Otro aspecto a considerar va a ser en la ubicación del emplazamiento del cuerpo de la presa.
la forma que se tienen la cerrada o el angosto, ¿no? Por ejemplo, podemos tener formas características en U, con otro color. Podemos tener formas características en U. También podemos tener formas características en V. O podemos tener formas combinadas, ¿no? ¿Esto qué va a depender? Por ejemplo, si llegamos a emplazar una presa de gravedad, bueno, generalmente en estos casos se le puede emplazar una presa de gravedad, ¿no? Una presa de gravedad en este tipo de formas, dependiendo también de la longitud que tenga la cerrada, ¿no? Si en el caso de las longitudes grandes, las presas de gravedad pueden ser muy caras, muy excesivamente caras, dependiendo de la longitud, ¿no? Porque la longitud del coronamiento va a definir la cantidad de hormigón a cerrar y a considerar en esto, ¿no? En tepas cerradas o gargantas, cuando tengan formas de V, se puede considerar el emplazamiento de presas en arco, ¿no? Presas en arco, porque la distribución de las fuerzas de la presión hidrostática y hidrodinámica lo que hacen es distribuir esa presión a lo largo del arco y llevarla y redireccionarla hacia los estribos que se tienen, ¿no? Hacia estos estribos. Si tienen esta forma característica de V, es bueno considerar la implementación de presas en arco porque se tiene que la cimentación, la fundación, la base de la presa es angosta y el coronamiento es grande, ¿no? Distribuye de dos formas. Puede distribuir horizontalmente y si llegamos a considerar la implementación de presas de doble curvatura, es decir, de presas tipo bóveda, también la distribución de las presiones hidrostáticas, ciertamente parte de ellas van a ser distribuidas hacia los estribos y una parte hacia la cimentación. ¿Ya? Entonces, hay que considerar la forma de la cresta, ¿no? En muchos casos se presenta este tipo de cerradas en las que es posible considerar una combinación de las presas, ¿no? Por ejemplo, aquí nos sugiere que podamos considerar presas de concreto donde las alturas no son muy elevadas, es decir, aquí una presa de gravedad, por ejemplo, y donde es grande la extensión a cerrar en el embalse. Aquí considerar presas de materiales sueltos, ¿no? Por el costo de la implementación del proyecto. Entonces el vertedero ya podría ubicarse en donde se ubica el cuerpo de la presa de concreto y queda solamente en la presa de relleno de materiales sueltos, ya sea de tierra o de enrocado, para cerrar todo el valle del vaso de almacenamiento, ¿no? Entonces es importante considerar los embalses, el vaso de almacenamiento, y también es necesario considerar la cerrada o la garganta, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Si tenemos presa de tierra, es apropiada para cimentaciones en rocas o para suelos en valles anchos.
puede aceptar asentamientos diferenciales limitados, dado que un núcleo relativamente ancho y plástico se requieren también rastrillos horizontales para que sea más sólida, es decir, para que sean más permeables, y los esfuerzos son de bajos contactos, ¿no? Se requieren también diversas clases de materiales, por ejemplo, para el núcleo. Vamos a ver un tipo de presas de tierra. El núcleo tiene que tratar que sea más impermeable. Por ejemplo, utilizar un núcleo de arcilla. De repente puede ser un núcleo de arcilla con un ventellón. Y ya poder utilizar otro tipo de material, obviamente que también tenga una permeabilidad baja para los taludes, aguas arriba y aguas abajo. Entonces, en este tipo de presas de tierra pueden ser implementados, dice, en valles anchos por el costo del material. La cimentación no es muy exigente, es que puede tener diferentes asentamientos admisibles dentro de la presa, lo que podría provocar de repente algún movimiento en la presa, pero como son de materiales sueltos, de repente esto puede llegar a rubicarse y no a fisurarse como las presas de concreto, ¿no? Las presas totalmente rígidas, ¿no? Es por eso que se puede admitir que la cimentación, el lugar donde se va a cimentar o va a emplazar el proyecto, sea no tan exigente, ¿no? Empresas de enrocado, preferiblemente las cimentaciones tienen que ser de roca, ¿no? Las presas de enrocado, obviamente el material a conformar es todo el cuerpo de la presa, mayor del 50% es roca, ¿no? Entonces, como el peso del material es también considerable, la cimentación preferentemente debe ser en roca, ¿ya? En roca. También se requiere para el núcleo filtros y un núcleo de arcilla, ¿no? Vamos a ver el tema de presas de tierra y enrocado, todas las partes de presa. Pero lo importante aquí para determinar la selección del tipo de presa es que para presas de enrocado necesitamos una cimentación buena, es decir, que tengamos roca no muy, en estratos no muy profundos, y para presas de tierra se puede cimentar en rocas, en suelos anchos, pero también se puede admitir asentamientos diferenciales limitados, ¿ya? Es un aspecto importante. En presas de concreto es también apropiado para valles anchos, pero lo que pasa es que incrementa mucho el costo dependiendo de la longitud del coronamiento, como así se les decía, ¿no? Y que la cimentación de la roca, la excavación para encontrar el suelo de cimentación en la roca no sea mayor, que sea menor a 5 metros, no sea mayor a 5 metros, ¿no? No tiene que excavarse, es decir, estamos en la cerrada y tenemos ahí un material del suelo, aquí se le echa el río, esto ya es roca, entonces este material suelto, ya sea material aluvial, esto no tiene que ser, tiene que ser menor a 5 metros, ¿no? ¿Ya? Aconsejable. Entonces, para presas de gravedad también necesitamos roca. Otro aspecto a considerar dentro de la cimentación es que debemos tener esfuerzos de contacto moderados, ¿ya? También se debe llevar
concreto al sitio de la obra. Esos son los accesos. El acceso a los materiales, ¿no? El acceso a los materiales y el acceso para el hormigonado es importante. ¿Qué se refiere con esfuerzos de contacto moderados? Es que dentro de la presa o en sus pantallas tenemos que evitar que hayan esfuerzos de tracción, ¿no? Obviamente todo esto va a trabajar a compresión por el peso, pero en el caso de que existan asentamientos o el suelo no es muy adecuado, es evitar que existan tracciones, ¿no? Es decir, que pueda haber un asentamiento en esta parte y por el peso de la pesa, este suelo puede estar estable. Al tener asentamientos diferenciales se pueden provocar de repente fisuras y provocarse tracciones, ¿no? Lo que se debe evitar en presas de concreto es que no existan tracciones dentro de la presa. Es eliminar todas las tracciones, ¿no? En presas de contrafuerte son presas de gravedad, pero para disminuir el volumen de cuerpo de la presa, lo que se realiza es considerar contrafuertes, es decir, una presa de concreto o de gravedad tiene este volumen, a diferencia de una presa de contrafuerte, puede tener esta sección transversal y en determinados lugares tener contrafuertes, ¿no? Estos son los contrafuertes que van a ayudar a soportar la presión hidrostática, ¿no? Entonces, al implementar estos contrafuertes, lo que hacemos es disminuir todo el volumen de hormigón, disminuir en cierta parte el volumen de hormigón utilizado, ¿no? Lo que dice es que podemos disminuir entre un 30% hasta un 60% los volúmenes, ¿no? De hormigón. Entonces, si se pueden implementar presas de contrafuerte, es mejor realizarlo para que sea viable el proyecto, ¿no? Otro aspecto a considerar, empresas en arco. Y que creo que ha deshabilitado su audio. Y está sin audio. Perdón. Entonces, un aspecto a considerar en presas de bóveda y arco es que las cerradas o los angostos es el lugar donde se ubica la presa, como les decía, pueden considerar formas de V, no exactamente son así, pero pueden estar así, ¿no? Estas cerradas tienen que ser angostas, ¿no? La longitud tiene que ser angosta para considerar el volumen, ¿no? No solamente la cimentación, sino también los estribos, esta es cimentación, sino también todos los estribos, los laterales van a ser los estribos. Estos estribos tienen que ser roca firme, ¿ya? A diferencia de las presas de gravedad, en las presas de gravedad, los esfuerzos no se transmiten hacia los estribos. En presa de gravedad es así su nombre, porque trabajan solamente a gravedad, por su propio peso. El propio peso de la presa es el que va a admitir todas las fuerzas actuantes dentro de
la presa, por ejemplo, si tenemos aquí el empuje hidrostático, si tenemos la supresión, tenemos el peso de la presa, tenemos aquí un coeficiente de fricción. Entonces, todo esto, la presa trabaja a gravedad por su propio peso. El propio peso va a estabilizar al vuelco y al deslizamiento, sus dos comprobaciones principales, pero no transmite esfuerzos hacia los laterales. Es más, en una presa de gravedad se debe considerar, o sea, se puede hacer un estudio para una longitud de 1 metro y esta puede ser admisible para todo el largo del coronamiento. A diferencia de las presas de narco, los esfuerzos, como anteriormente les había dicho, se transmiten hacia los estribos. Como se transmiten los esfuerzos hacia los estribos, estos estribos tienen que tener buena capacidad portante, ¿ya? Entonces, tanto los estribos como la cimentación tienen que ser de roca firme. Además, que no debe haber filtraciones. Estos espesores de la presa son muy angostos, entonces también se debe considerar que no existan muchas diaclasas o fallas dentro de la presa, ¿no? De los estribos y de la cimentación de la roca. La roca tiene que ser roca sana. Y el ahorro de porcentaje de volumen de hormigón de una presa en arco hasta una presa, comparando con una presa de gravedad, nos dice que es de un 50 a 85%. Es un dato, un parámetro, ¿no? Dependiendo todo de la topografía y del proyecto, ¿no? Y de la altura más que todo. Entonces, con este tipo de presas, si es que las condiciones son las adecuadas, es la mejor opción para implementar el proyecto, ¿no? Estos son los factores. La topografía en gran parte dicta la primera elección del tipo de presa. Como ustedes ven, si son valles anchos, la topografía ya nos da una idea, ¿no? Si los cerrados y los valles son anchos, bueno, es ilógico pensar que vamos a meter hormigón a todo el valle para hacer una presa de hormigón, se hace excesivamente cara, ¿no? Entonces ya podemos ir pensando en presas de materiales sueltos. Si son cerradas, se puede ver la opción de presentar presas de, no sé, de repente de gravedad, de hormigón o de presas en arco, pero depende de qué. Va a depender de otro factor como la geología. La geología y la condición de la fundación. La cimentación limitará la elección del tipo en cierta medida, aunque estas limitaciones se modifican con frecuencia al considerar la altura de la presa propuesta, que quiere decir, si cambia la altura, quiere decir que va el esfuerzo o las solicitaciones a la cimentación van a incrementar, obviamente, ¿no? Incrementa la altura, incrementa el volumen de hormigón, incrementa el peso, las fuerzas todas se incrementan, porque la presión hidrostática también varía en función de la altura. Entonces, hasta cierta medida se tiene que considerar una buena cimentación, ¿no? Unos esfuerzos. Entonces, primero la topografía, después nos dirigimos hacia la geología y la condición de la fundación. Posteriormente podemos, no necesariamente en estos pasos, ¿no? Pero también es una guía. Utilizar la disponibilidad del material. Si optamos, por ejemplo, por materiales sueltos, una limitante que puede acarrear o puede incrementar demasiado la implementación del proyecto es dónde se ubica el banco de materiales, de dónde vamos a sacar. Si bueno, primeramente se nos aconseja que el valle es demasiado ancho y se debe implementar una presa de materiales sueltos.
si esto es de materiales sueltos. Y si esto es muy extenso y los volúmenes son muy grandes, una limitante puede ser la disponibilidad del material. ¿Por qué? Porque el acarreo de los materiales y de los volúmenes, como son elevados volúmenes, si el banco se encuentra muy lejano, puede incrementar bastante o considerablemente el precio del proyecto, ¿no? Entonces se debe considerar también dónde está ubicado el banco y la disponibilidad del material. El tipo más económico de presa será con frecuencia aquel para el que se encuentren los materiales en suficiente cantidad dentro de distancias razonables del lugar, ¿no? Ese es un aspecto a considerar. Es muy importante, ¿no? Y otro aspecto importante, otro factor es la hidrología. La disponibilidad del agua en gran parte influye el tipo de presa construida, ¿no? Ese es más importante porque existen casos en los que, incluso en Bolivia, presas en las que no se han llenado, ¿no? Tal vez el estudio hidrológico está realizado de manera errónea, ¿no? La disponibilidad del agua. Muy importante a considerar. El tamaño y situación del vertedero, ya una vez elegida la ubicación, el vertedero va a influir directamente también en la elección del tipo de material de la empresa, ¿no? El tamaño, dependiendo de la hidrología y del tránsito de avenidas sobre el embalse, el tamaño de este vertedero puede tener restricciones naturales, es decir, si se puede ubicar o no ese tamaño o ese tipo de vertedero en nuestra cerrada, en nuestra topografía. Si lo podemos ubicar de manera correcta en la que no se provoquen, por ejemplo, vertidos en los que vaya a dañar estructuras, cultivos, casas, aguas abajo, ¿no? Que sea ubicado de una manera segura. Y esto va a depender de el vertedero, va a definir específicamente si se puede o no se puede emplazar en una presa de cuerpo de materiales sueltos, ¿no? Si, por ejemplo, este es una presa de materiales sueltos, vamos a suponer que esta es una presa de materiales sueltos, una limitante de la presa de materiales sueltos es que el vertedero, este vertedero, no puede estar ubicado dentro del cuerpo de la presa. Yo no puedo ubicar mi vertedero dentro del cuerpo de la presa de materiales sueltos. ¿Por qué? Porque el vertido puede provocar socavación aguas abajo y el posible colapso de la presa, ¿no? Entonces, es por eso que se aconseja o define mucho dentro de cerradas anchas. Si tenemos, por ejemplo, esta parte, o nos daba el ejemplo de que esta sección puede ser de materiales sueltos, una de las secciones, poderla conformar de presa de hormigón y el vertedero ya puede ir ubicado dentro del cuerpo de la presa, ¿no? Ese es un aspecto importante. El vertedero en presas de materiales sueltos no puede ir ubicado dentro del cuerpo de la presa, pero en presas de materiales de concreto, el vertedero sí puede ir dentro del cuerpo de la presa, ¿no? Ese es la limitante, un aspecto importante a considerar para la elección del tipo de presa. El tamaño y la situación y la ubicación del vertedero, ¿no? Otro aspecto a considerar son la sísmica, ¿no? Si una presa queda en un área que está sujeta a sismos, el proyecto se debe tomar en cuenta el aumento o el incremento de las cargas de los esfuerzos, ¿no?
ya que esto se deberá escogerse el tipo de presa que mejor se adapte a este incremento. Es decir, ¿en qué influye el sismo? Nuestra cimentación, tenemos el cuerpo de presa, tenemos una presa de concreto, una presa de gravedad. El sismo lo que hace es incrementar, por ejemplo, la presión hidrostática, ¿no? Esa presión hidrostática se va a volver una presión hidrodinámica. De repente va a tener oleaje y esto se va a volver una presión hidrodinámica y va a incrementar los esfuerzos sobre el cuerpo de la presa, ¿no? Lo que provoca mayor solicitación hacia el vuelco, ¿no? Y dependiendo de que incremente las fuerzas de la presión hidrostática, se incrementa los momentos hacia el vuelco y de repente tenga que tener mayor peso para contrarrestar, ¿no? Mayor peso la presa para contrarrestar y que la presa no llegue a provocar fisuras, ¿no? Ese es un ejemplo. Es aún más complicado cuando tenemos presas en arco. Cuando tenemos presas en arco, tienen que considerar que los esfuerzos o la presa no está considerada al igual que las presas de gravedad, ¿no? Esas fuerzas de gravedad no afecta en cierta manera el sismo como en presas de arco. ¿Por qué? Porque en presas de arco, el arco está confinado dentro de la cerrada. Al decir confinado, es que está atrapado los esfuerzos que se presentan son mayores, ¿no? Es decir, no tiene libertad para que tenga movimientos. Es decir, que el análisis sísmico en presas en arco tiene que considerar el coeficiente de balasto que tiene los estribos y la cimentación. Va a tener una incidencia. Esto se va a comportar como un resorte y esto también se va a comportar como un resorte, porque no son materiales totalmente rígidos y no van a estar empotrados, ¿no? En teoría sí se puede considerar empotrado, pero en la consideración o las comprobaciones sísmicas, esto se debe considerar como coeficientes de balasto, los resortes, dependiendo de los estratos que tengan los estribos y la cimentación, y hacer un análisis del comportamiento sísmico estructural de la presa, ¿no? ¿Por qué? Porque para ver si cambian los esfuerzos, si se provocan tracciones excesivas dentro de secciones de la presa, evitar que tenga tracciones en cualquier parte de la presa, más que todo que trabaje a compresión y que la compresión sea la admisible de acuerdo a el tipo de concreto o hormigón, ¿no? Entonces, ese en el aspecto sísmico, dentro de ya de la comprobación, es más complejo en presas en arco, ¿no? También otro aspecto a considerar son el propósito y el costo-beneficio, ¿no? De repente estamos, muy importante, que si el área de influencia y el objetivo del proyecto nos va a dar un incremento de repente, por así decir, ejemplo, un incremento de área de cultivo, si es que el proyecto está destinado a riego. Si todo el incremento de los beneficios de las áreas de cultivo son comparados con el costo de la presa, eso es realizar un análisis costo-beneficio, ¿no? Considerar si los beneficios son comparados vamos a obtener mayor beneficio que los costos de inversión, ¿no? Ese es un aspecto importante a considerar
no solamente empresas destinadas a riegos, sino también para la generación de energía hidroeléctrica, es decir, cualquier tipo de utilidad que se le vaya a dar. Se debe comprobar o comparar el costo con el beneficio, ¿ya? Ese es un aspecto importante para que sea viable, ¿no? También otro aspecto es la apariencia. En general, todos los tipos de estructuras deben tener una apariencia terminada, compatible con la función que va a desempeñar, ¿no? Compatible con la función que va a desempeñar. Esto, de repente, hay que cuidar en lugares, por ejemplo, en empresas turísticas. Obviamente, si la finalidad es turística, de turismo y recreación, tiene que ser compatible con esa función, ¿no? Entonces, esos son los aspectos importantes generales para la selección del tipo de presa, ¿no? Topografía, la geología, la selección de los materiales, la hidrología, los sismos, el vertedero, su ubicación y la forma, ¿no?, de la presa. Esos aspectos tienen que ser muy importantes, ¿no? Una vez que veamos los temas de la presa, por ejemplo, presas de tierra, presas enrocado, presas de hormigón, vamos a tener una idea más clara a lo que se refiere la implementación o selección del tipo de presa, ¿no? Les digo generales porque dentro de la unidad siguiente, que es la unidad de presas de tierra, vamos a ver la conformación de las partes de la presa de tierra. En el enrocado vamos a ver las capas de degradación que tienen las presas, los espesores, en la comprobación de estructural, en software, en presas de concreto, de decir lo mismo. Vamos a ver la comprobación del vuelco, el deslizamiento, las dimensiones, el material. Entonces, en función a todos estos criterios y los aspectos generales que hemos visto el día de hoy, se va a definir eh, el tipo de presa, ¿no? ¿Alguna consulta? A ver, vamos a hacer las consultas ustedes. Se encuentra Paola Valdivieso. No va a haber nadie. Ya. Entonces vamos a subir aquí al Moodle una actividad respecto a lo que hemos visto ahora. Vamos a añadir una tarea. Resumen.
24 hasta las 9. Inge, buen día. Sí. La actividad es para la clase, ¿no ve? ¿O no? Para la clase. Correcto. Justo de lo que han escuchado ahora. Ya está en el Moodle. Vayan haciendo cualquier consulta, me realizan. Están habilitados. Lo van a hacer en PDF, ¿ya? Lo hacen en Word y lo pasan a PDF. Inge,